Juicio oral 169/2016. La justicia, según se nos ha indicado, que Ana Borrachero, que es testigo de una de las partes, ha fallecido. Sí, falleció. Falleció, vale. Respecto de otros testigos, Melvi Arias, Ana Valverde y Gracia Monge, que son testigos propuestos, si lo miro, por la defensa de estos tres testigos, señor letrado. Esto se renuncia a ellos, es decir, quedaría en su caso la declaración del acusado de Antonio Arroyo y de Dani Suzuki, que creo que no será. Sí, como cuestión previa, señoría, yo planteo la justificar de don Antonio Javier Díaz Rodríguez. ¿Y por qué no la ha propuesto antes? Pues porque no le conocía. Y vamos a ver, este es un asunto que se inicia hace mucho. No sé de qué fecha son los hechos, se lo pero desde el 2000, no entiendo bien. Desde el 2013, pero los hechos continúan, señoría. Pero los hechos continúan. Ya, pero no vamos a poder ampliar esta... No. Es decir, respecto de los hechos que... Yo le voy a explicar por qué lo planteo por una sencilla razón. Porque seguramente el Tribunal Constitucional tiene muy dicho que el principio de buena fe es básico y elemental para el derecho de la información. Y entonces esta persona es una persona que yo creo que el testimonio que puede dar rompe ese principio de buena fe. Señor letrado, ¿usted sabe quién es el señor? No, ¿El testigo propuesto? No. Está fuera este señor. Sí. Me dice que también el principio de buena fe es lo que motiva, lo que pasa es que un testigo que habiendo pasado el tiempo que ha pasado... Yo personalmente no lo conocía, me llamó el amigo. Sí, están anotados. Estoy intentando encontrar el auto de señalamiento y no soy capaz de encontrarlo. ¿El de señalamiento del juicio, ¿verdad? Sí, aquí ya lo encontré, El 16 de noviembre de 2016. Pues se aclarará su interjuicio, que ya le digo que se circunscribirán las preguntas que se indican. De acuerdo. ¿Alguna cuestión previa que plantear, señor letrado? Sí, por nuestra parte también la aportación de documentos que son posteriores a la fecha del escrito de defensa. Son recientes, entre abril y junio de este año. Los aportas. Copia para. Vale, claro, son copias todos, por lo que yo veo. Vale. ¿Algún inconveniente respecto al señor Autos? No los impugno, pero me reservo la valoración para el momento oportuno. Pues vamos a ver, Juan Puche Fernández, Juan comparece como acusado, tiene derecho a no declarar, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. ¿Va a presentar declaración, Juan? Ante usted sí, claro. Sí, no, ante mí sí, porque estoy aquí. O sea, yo no voy a formular ninguna pregunta. Le tendrás que contestar en su casa las preguntas que le No, formulan los las letrados. preguntas del letrado no pienso. Del letrado, no, vale. Pues... ahora es un letrado. Yo, señoría, entiendo que en el procedimiento penal no existe la posibilidad de hacer las preguntas que se me han negado, por lo cual lo que haré será decirlo de alguna manera en el tal. Ya veremos. El trámite lo que hay que hacer es valorar la prueba. No es tampoco eso. Señor letrado, cuando quiera. Sí, con la venia, señoría. No, Juan, usted presentó una denuncia penal contra don Antonio Arroyo. Sí. Acusándole de... que me habían engañado en la notaría. un delito de estafa ha sido cárcel. Delito de estafa, apropiación de mi declaración de heredero y la escritura que nunca me las envió. ¿En qué momento procesal o en qué fase procesal se encuentra esa denuncia? Se encuentra en instrucción en el juzgado 43. Usted, a través de redes sociales, fue teniendo conocimiento de otros afectados por la actividad del señor Arroyo. Muchísimo. Y esto le llevó a crear una asociación de víctimas. Sí, primero creé un blog divulgativo de atención a las víctimas, ayuda y protección jurídica. Y luego, pues ya cuando vimos que había tantas víctimas
pues creamos una asociación que se llama Stop Estafadores, que yo soy presidente. Y la única labor que tenemos, pues eso, atender llamadas, víctimas, ayudarlas y protegerlas jurídicamente para los tribunales. La información que usted publica en ese blog, ¿de dónde se nutre? ¿De qué fuentes se nutre? Tengo varias fuentes. Por un lado prensa, por un lado colaboraciones y por otro pues las informaciones que yo voy recabando. ¿Las víctimas le proporcionan información? Sí, las víctimas sobre todo. Es el primer canal que tengo de información. ¿La policía? La policía en menos de 24 horas pasó la información que necesito. Hay varias brigadas con las que colaboro. Además de usted, estas mismas informaciones sobre la actividad presuntamente delictiva del señor Arroyo, ¿la han publicado otros medios? Sí, por supuesto. Todo está publicado en otro sitio. Lo que pasa es que este señor lo leyó contra mí, que soy la parte de él, ¿no? ¿A usted ya le han presentado alguna otra denuncia o querella por injurias por este mismo blog? Sí. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues de momento asuelto con todas. ¿Quiénes se las han presentado? Pues precisamente el oficial de notaría donde me prepararon la estafa. Ese me declararon asuelto. Después una presunta trama de Jaén me denunció el notario y también me han asuelto, porque contaba todo lo que hacían. Y también una de las intermediarias de Arroyo, Mari Carmen Camblor Esteban, también me denunció porque fue una a su casa a decirle que era una estafadora, y me denunció a mí y me absorbieron también. ¿Usted tiene formación o conocimientos jurídicos? Yo no. ¿Su motivación con la puesta en marcha de este blog cuál es? Yo que me vi en la calle, destrozó mi familia y decidí ayudar a la gente. Su motivación, por tanto, no es la difamación, sino alertar a otras posibles víctimas. Sí, porque él es negocio y la estafa, ¿no? Es lo único. Que no estafa más gente. ¿Alguna persona le ha reconocido o le han llamado para decirle gracias a su aviso no hemos caído? Tengo una cosa pendiente pero no la puedo declarar aquí. Se me va a reconocer unas cosas pero no las puedo hablar aquí. Pues no hay más preguntas. Bueno, una cosa, si me quiere contestar, me contesta, si no. Si no he entendido bien al principio. Ese asunto sí que está tramitándose. Sí, está en instrucción, en el juzgado 43. Está. En instrucción. En el juzgado 43. Está investigándose todavía. Sí, está en instrucción. Sí. Todavía no se celebra juicio. No, nada. El juicio oral ni nada. Vamos a hacer la videoconferencia con Antonio Arroyo. Sí, pero pues acaso lo que sea, si en vez de poner 14:30 las puso 13:30.
mejor está abierto cuando sea... No, pero que a lo mejor está abierto cuando se hace la prórroga y entonces no la cogí. Digo yo, que no sé. Yo no sé. Sí. Vale, gracias. Antonio Arroyo. Sí, soy yo. Hola, buenos días. Vamos a ver, Antonio, Hola. comparece usted en calidad de testigo. ¿Jura promete decir la verdad? Sí, lo juro. Que sepa que el Código Penal castiga el falso testimonio en causa penal y que esta lo es. Contesta las preguntas del señor letrado. Hola, venia, señoría. ¿Me podría usted decir en qué sentido le ha afectado a usted la publicación del blog del señor Puche que aquí enjuiciamos? Pues mire, después de bastante años viendo sus publicaciones y viéndolas toda mi familia, pues evidentemente a nivel profesional me ha afectado en todos mis negocios, porque evidentemente me ha desacreditado y moralmente, pues imagínese, bastante. Pero lo peor ha sido el daño que le ha causado a mi familia, porque tengo hijas en edad de buscar trabajo, donde han salido publicadas, han salido retratadas en este blog. Y obviamente, pues claro, eso profesionalmente les ha afectado bastante con dificultades para poder conseguir trabajo. ¿Ha tenido usted dificultades a la hora de hacer algún alquiler? He tenido dificultades con entidades, con inversores, de cualquier tipo, o sea, a donde he ido he estado señalado por el blog de este señor. ¿Ha sido usted alguna vez condenado por delito de estafa? En ningún momento he sido condenado. ¿Tiene usted antecedentes penales? No tengo ninguno. ¿Cómo que no tiene antecedentes penales? Esto es bajo juramento, promesa de decir verdad. Los que están ahí no están bien. Pues son los que no salen con su documento nacional de identidad. No, es que el documento nacional de identidad de esa persona es otro. Es que es un error informático que llevamos años diciéndolo. Esa persona es 30 años menor que don Antonio Arroyo. Vamos a ver, ¿en qué situación está? ¿Está usted ingresado en el centro penitenciario de Soto del Real, creo que en prisión preventiva. En prisión provisional. Sí. Esto, pues tenemos unos antecedentes penales. No, pero esos antecedentes penales, señoría, le digo, No sé dónde está. de hecho en el blog cuando se hablan de antecedentes policiales y penales, los antecedentes policiales yo no he dicho nunca nada, pero en este mismo procedimiento, en el escrito de conclusiones, yo he hecho constar que esos antecedentes penales de violencia de género, de alcoholemia y demás, son de una persona que se llama Antonio Arroyo, que no es mi cliente. ¿Me puede decir el nombre de su padre y de su madre, por favor, Antonio? Antonio y Sebastiana. ¿Y de dónde nació usted? Nací en Jaén el 7 de agosto de 1954. Es un error arrastrado que yo llevo diciéndolo cantidad de veces. Pero no hay que arrastrar un error, lo que hay que hacer es adoptar las medidas oportunas, porque este señor tiene unos antecedentes penales. Ya, pero que se los tendrán en cuenta. Vamos, yo no sé por qué el delito está en calidad de preventivo ahí. No. Esos antecedentes penales, en el procedimiento en el que está, esos antecedentes no es parte, no sé si es el letrado que le asiste en el procedimiento sí. por el cual está no están. ingresado en Soto del Real. No me dice que está en prisión provisional. Pero que no están esos antecedentes. ¿No están ahí? Pues aquí sí que están.
O sea, no, yo, a ver, en el tema de Soto del Real, las actuaciones han sido secretas, pero, que ya no lo son, pero en la información, todavía no me la han dado, pero la información que habla la Fiscalía, no, la Fiscalía habla de que no tienen antecedentes penales. En el que yo llevo, en el 3 de instrucción, sí que pero esos mismos antecedentes. Bien, pero no lo son. No, que no lo discuto, que digo simplemente que sí que están. No lo son. Es otra persona 30 años más joven. Eso es 54, señor Francis. Claro, sí. O sea, digo porque estaba juramento promesa. Sí, que sí. Y esto, vale. Pues nada, continúe, señor letrado. ¿Podría hacer una evaluación económica de pérdidas que haya tenido usted en los años que lleva publicado? Estamos hablando desde enero del 2013, si no me equivoco. ¿Que haga una evaluación económica? Sí, más o menos, una valoración económica de... Pues mire, de tener 50 inversores, paso a no tener ninguno prácticamente. Entonces, bueno, pues calcule que por lo menos 200.000 euros anuales es la repercusión dejo de ganar en toda esta por el daño causado. Ninguna pregunta más, señoría. Señor letrado. Sí, con la venia. Usted está denunciado por don Juan Puche por presunta estafa y su causa se instruye en el juzgado de instrucción número 43 de Madrid. Efectivamente. Además de eso, está usted ya procesado, ha pasado a juicio oral en el juzgado de instrucción número 3 por presunta estafa continuada a 10 familias. No es firme todavía. O sea, lo que usted me está diciendo no es firme. O sea, hay un auto, pero no es firme. No es firme. Muy bien. Además de don Juan Puche en su blog personal, a usted le han acusado de estafa y le han tildado como el mayor estafador hipotecario de España los medios de comunicación Antena 3, La Sexta, El País, El Mundo, La COPE, La SER, ABC. ¿Usted cree que el que le afecta a su reputación es el blog personal de don Juan Puche? Mire, todo empezó en el blog del señor Puche. En el blog del señor Puche y en su propio blog de usted letrado, que usted convocó a los medios de comunicación ante la Audiencia Nacional para presentarme una denuncia en la Fiscalía. La Fiscalía le dijo que no procedía esa denuncia, que la mayoría de las denuncias eran de usted. Vamos a ver una cosa, Antonio, una cuestión. Antonio, ¿se quiere callar? Si se podría Antonio, ¿se calla o le corta el micrófono? Antonio, pues nada, le cortamos el micrófono a este señor y se acaba su testimonio. Antonio, vamos a ver, soy la juez, si le digo que se calle, se calla. ¿Lo ha entendido? Perdone, es que no lo he oído, señoría. Pues yo a usted sí que le oigo que no se calla. Y evidentemente, con que le diga una vez que se calle, se tiene que callar. Este procedimiento es un procedimiento contra Juan Puche Fernández. Si usted tiene algún problema con este letrado, le interpone la correspondiente denuncia, que diga lo que usted considere oportuno. Pero en relación con lo que haya hecho este letrado, es una cuestión aparte. ¿Lo ha entendido? ¿Lo ha entendido? Perfectamente, señoría. Muy bien, perfectamente. Continúe. Le pregunto, don Antonio, contra todos estos medios que yo he citado y que han publicado esto, ¿usted ha interpuesto alguna demanda de rectificación, alguna demanda de protección del derecho al honor o alguna querella por injurias o calumnias? He presentado algún escrito ante los periódicos y demás, los que he tenido conocimiento, porque hay muchísimos donde se han publicado muchísimas noticias mías que usted ha difundido directamente. Otra vez, señora Arroyo, otra vez. Vamos a ver, no se dirija en relación con el letrado. Los problemas que tenga con el letrado los dilucida usted en el procedimiento que considere oportuno. Pero no, nada en relación con el letrado. ¿Vale? Y si no, su declaración terminará ya. ¿De acuerdo?
Muy bien, señoría. Perfecto. Pues nada, cortamos ya la videoconferencia, que no hay más preguntas. ¿Le puedes decir que pase a Dani Suzuki, por favor? ¿Cómo? ¿Dani? Suzuki, eso. Se lo cortamos. Veamos. A ver, por favor, Juan, pasa a sentarse detrás, que este otro señor se va a sentar delante. Hola, buenos días. Dani Suzuki, comparece usted comparece en calidad de testigo, jura promete decir la verdad. Sí. Sepa que el Código Penal castiga el falso testimonio en causa penal y testable. Contesta las preguntas del señor letrado. Señora, don Daniel, usted tiene denunciado o querellado a don Antonio Arroyo. Sí. ¿Por qué motivo? Pues por el motivo de que mi madre y yo sufrimos un engaño de un dinero que no nos dio, y pusimos como aval la vivienda de mi madre y nada, y nos engañaron y nos piden un dinero que ni nos han dado ni nada de nada, y lo tenemos todo en el juzgado número 3 de Madrid. En ese juzgado de instrucción número 3 usted se encontró con que su querella o denuncia fue acumulada por la juez a la de otras familias. Sí, muchas familias. De hecho hay un montón de familias afectadas por esta misma trama, porque es una trama y ¿Usted conocía a esas familias previamente, antes de que lo acumulase la juez? En ese juicio se encuentra en fase de procedimiento abreviado. Ya se ha terminado la instrucción, la investigación. Sí, ya está terminado. De hecho, han imputado, creo que a las 2 intermediarias también que llevaba este hombre, que se hicieron pasar por una entidad bancaria que ni existe ni nada de nada, y estamos a la espera a ver qué ocurre. No hay más preguntas. ¿Señor letrado? Yo ninguna. Pues nada, pues gracias. ¿Nos queda otro señor? ¿Tienes que darme aquí? Antonio Díaz. Pasa, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Antonio Díaz, comparece usted en calidad de testigo. ¿Jura promete decir la verdad? Sí, lo juro, prometo. Sepa que el Código Penal castiga el falso testimonio en causa penal y testable. ¿Qué relación tiene usted con estos hechos? Con estos hechos ninguno, con este señor que me intentó extorsionar un día, ¿Quién lo intentó extorsionar? el señor que está detrás mía. ¿Y cómo lo intentó extorsionar? Pues primero puso mi nombre en la página de él, que se buscaban víctimas, después lo puso, yo le llamé, esto fue sobre en octubre, él después me devolvió la llamada y me dijo que si no quería que me pasara igual que a este hombre, al Arroyo, del juicio, que le arruinó su vida y su negocio y todo, que tenía que contratar filmes en Naturfilms, que es una productora de él, y entonces que contratando los filmes de Naturfilms no te da mala imagen, no te fastidia la imagen, no te hunde. No lo hice, lo denuncié, no entré en esa extorsión y desde ese momento pues me ha hundido la vida. ¿Pues a qué se dedica? Yo tengo máquinas recreativas en bares. Pues ha puesto las fotos de mis hijas, ha puesto un auto falso. ¿Usted la denuncia? Sí. Estuvo en secreto las diligencias porque lo han estado investigando y casualmente ayer ya le van a notificar para que se aporte, porque ha puesto en internet, lo puede ver usted con mi nombre, Antonio Javier Díaz Rodríguez, pues un auto que yo estoy procesado con el presidente de la Diputación de Galicia. ¿Usted con Antonio Arroyo tiene algo que ver? No, yo Antonio Arroyo nunca lo he visto. He sabido, pues que sí, que es cierto. Este señor tiene un poder muy fuerte y mejor haberle pagado los 3.000 euros. Me equivoqué. ¿Se letrado? Era esto lo que... Nada. Una pregunta. ¿Cómo conoce usted al señor Ezcurdia? Sí, me lo presentó el señor porque este señor ha puesto su nombre y su teléfono en su página de internet y yo he llamado a todos los que extorsionó porque yo me dedico ahora, desde que él ha arruinado la vida de mis hijas, a llamar a todos sus extorsionados. ¿Y no es más cierto que la información que se publicó sobre usted era que usted era intermediario del señor Arroyo y cuando acreditó que no era así, quitó la información? No ha quitado, ha puesto, la última ha puesto que yo soy de ETA, el financiero de ETA, lo puede ver en la página, ponga mi nombre Antonio Javier Díaz. No, ya voy a entrar en ninguna página. Pues que soy el aparato financiero de ETA. Eso lo he puesto hace 4 días, con mi foto y con ETA. Y yo, de Antonio Arroyo, lo único que conozco es lo que este señor me dijo en su día, y yo sí me dedico a arreglar máquinas en bares, a llevar monedas a los bares. Ayer a las 12 de la noche estaba arreglando una máquina en Madrid, y nada más.
Nunca me he dedicado a intermediarios financieros ni a nada. No me dedico a estas estafas, eso no. Me dedico a trabajar porque mis padres me enseñaron eso. Bueno, Pues nada, ya puedes salir, gracias. y perdona que te nervios. Nada, no se preocupe, tranquilícese. La documental, A definitiva, señoría. A definitiva, perdón. la documental por reproducida, la documental por reproducida, señor Claro, Mercado, claro. las conclusiones a Claro, definitivas, igualmente, supongo que a definitivas las conclusiones, pues cuando quiera para informe, señor Letrado. Sí, señoría, y me voy a centrar en lo que usted me ha dicho, que el informe no es para contar una historia, sino para analizar la prueba. Y lo primero que tendría que decir es que hay un aforismo latino que viene al pelo, como suelen decir, que es rex ipsa loquitur. Las cosas hablan por sí mismas. El Tribunal Constitucional, cuando trata la libertad de expresión e información, que es lo que aparentemente pretende el señor Puche, aunque ya hemos visto que tiene algunas otras pretensiones, dice que tiene que haber primero un interés legítimo y que luego la libertad de expresión es distinta que la de la información. El señor Puche lo que hace es expresar, y expresar barbaridades. Antes de entrar en el tema de las calumnias, el blog completo es una continua y persistente difamación, insulto, vejación. Y eso no está amparado en absoluto por el derecho de expresión y de información. Al margen de que la información que se vierte tiene que ser cierta. Y no lo es. Son, o sea, los sistemas que dice el señor Puche que utiliza de investigación no son ciertos. O sea, utiliza las filias y las fobias para de repente poner a chupa de domina al primero que pasa por delante. En un caso concreto, en el blog estoy absolutamente denostado. Ya tomaré yo mis medidas si lo creo conveniente, cuando lo crea conveniente, porque tampoco tengo por qué darle yo el pábulo que él quiera. Y luego los límites de la crítica, o sea, no se puede estar criticando de la manera que lo está haciendo, insultando continuamente, señoría. Es que insisto, es un delito continuado y persistente. El banner, que es la parte alrededor del blog, que se hizo en el 2013, de inicio, en el que entro yo insultado como el primero, está así desde entonces, señoría. Con una orden a Google de censurar de cerrar la página del juzgado de instrucción de Liria, que no sé por qué he tenido que hacer incluso una queja al Consejo del Poder Judicial, no se ha cursado, me imagino porque Google nos sobrepasa, ¿no? Y es una de las cosas en las que se amparan ese tipo de delitos, pero ahí sigue. O sea, el procedimiento al que nos ocupa está hasta más o menos hasta 2015, pero es que estos 2 años han seguido con más y con más. Eso por un lado. Luego, por otro lado, las preguntas que yo le hubiera hecho, señoría, serían para los 15 puntos que creo que tengo en la acusación planteados, de que, o sea, el señor Puche es que no solo es una difamación, una injuria, sino que ya es una calumnia clarísima. Cuando habla de estafador, estafas, a quién ha estafado, a cuántas familias, asesino, también le llama, asesino de carácter, y dice que es un homicidio doloso, no le imputa la posibilidad no, le llama asesino doloso por un tema de suicidio. Al margen de que le acusa de traficar con gente de colombiana de tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, señoría, es continuo. Vamos a ver, la libertad de expresión uno se la tiene que aguantar y la libertad de información se la tiene que aguantar, porque está protegida por la ley, pero lo que no puede aguantar es el continuo insulto, la continua vejación. Entonces, señoría, eso es lo que aquí falla, al margen de que por el horror al vacío que parece que tiene el señor Puche, está continuamente llenando cada vez una cosa nueva, tal, más, hasta que se le corta. Señoría, por eso es la razón que entiendo que esto, sinceramente, tiene que llegar a su final y que mi cliente tiene derecho a que en un momento dado se le dejen de decir barbaridades como que 100.000 euros gastados en una noche, adicto a la cocaína, que ha estafado a 3.000 familias, o sea, que ha estafado, no que presuntamente o que esté en procedimiento, que ha estafado a 3.000 familias, al margen de decir unos datos patrimoniales absolutamente falsos, o sea,
señoría, creo que, insisto, son 4 años en los que ha sido bastante difícil llegar hasta este momento, pero hemos llegado y entiendo que no puede haber otra solución que una condena del acusado. Pues con la venia, parece que la controversia es más jurídica que de hechos, ¿no? No está discutiéndose, algunos detalles sí, pero parece que, bueno, nos remitimos en eso a los escritos que se han hecho. El delito al que se le viene acusando, que es el delito de calumnia, fundamentalmente, está pensado para sancionar aquellos casos en los que se imputa a alguien un delito de forma falsa, de forma, dice la doctrina del Supremo, inveraz, con manifiesto desprecio de toda confrontación con la realidad o a sabiendas de su inexactitud. Lo que no está previsto es para el caso en el que las personas ejercen su derecho de denuncia. Es decir, si yo digo públicamente que fulanito de tal es un ladrón y es mentira, y además sé que es mentira y lo estoy haciendo con un ánimo difamatorio, efectivamente estoy imputándole un delito y eso puede ser una calumnia. Pero si yo me voy a la comisaría más cercana y denuncio que fulanito de tal me ha robado, aporto indicios y abren una instrucción contra fulanito, no estoy calumniando, estoy ejerciendo un derecho, y un derecho además constitucional, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Y en este caso don Juan Puche no es un tercero que se dedique a imputar delitos gratuitamente a alguien, a sabiendas de su falsedad, de forma inveraz. Es una víctima del señor Arroyo, una de las numerosas víctimas del señor Arroyo, que se ha ido a un juzgado, que se fue en su día a la Guardia Civil, presentó una denuncia, que un juzgado ha abierto una investigación y que está en fase de instrucción. Como tantas otras, porque hay, según los datos que refleja una de las sentencias que hemos aportado, hay 80 y tantas causas abiertas, 80 y tantos procedimientos abiertos contra el señor Arroyo. Por tanto, no cabe la calumnia, o no cabe entender que hay delito de calumnia cuando se denuncia, sino cuando se imputa, insisto, desde la falsedad o desde del conocimiento de la constancia de que se está imputando algo falso. Cabe la difusión. En este caso entendemos que entraríamos en otro ámbito que no es el denunciado, no es el del derecho al honor, sino una cuestión relacionada más con el tema de la propia imagen, con el derecho a la intimidad, etcétera. Pero es que en este caso la notoriedad del personaje no se la ha dado el señor Puche, que como podrá entender su señoría, su blog en Internet, el blog en Internet de una persona individual es bastante modesto en general en cuanto a medios, en cuanto a difusión y en cuanto a audiencia. La notoriedad pública del señor Arroyo se la dan los grandes medios de comunicación de este país, que son los que han publicado, con millones de personas de audiencia, han publicado cosas como las que están aportadas, ¿no? A título de ejemplo, porque estas son unas decenas de las centenares y centenares de informaciones que se han publicado sobre el señor Arroyo, las últimas que hemos aportado hoy, en las que en titulares le tildan del mayor estafador hipotecario de España. Evidentemente, parece razonable que esa notoriedad pública se la han dado los medios de comunicación y no el señor Puche. Cabría, desde luego, por supuesto, todos esos daños que él dice o ese descrédito público, evidentemente no le viene de lo que diga una de sus muchas víctimas, una de las modestas víctimas que puede haber, ¿no? Cuya capacidad de influencia en la opinión pública es, desde luego, muy limitada. Le viene precisamente de su actividad presuntamente delictiva. Es decir, el señor Arroyo no es conocido porque él haya hablado de él, Juan Puche. El señor Arroyo es conocido porque está en Soto de Real y lo han publicado todos los medios. El señor Arroyo era ya conocido porque decenas de juzgados de Madrid estaban investigándole y todos los medios le dedicaban reportajes, ¿no? Equipo de investigación 1 hora, todos los matinales, etcétera, etcétera. Y cabría una única cuestión que valorar, que es el de si en el ejercicio de ese derecho de denuncia y de ese derecho de denuncia además pública que ha hecho el señor Puche, ha habido expresiones innecesarias, etcétera, ¿no? En ese sentido entendemos que hay que valorar, que eso siempre es más valorativo, hay que valorar algunas circunstancias. Una, que el señor Puche de luego no tiene conocimientos jurídicos y no se le puede tampoco pedir una excesiva precisión a lo mejor en el manejo de conceptos. Segundo, que es una víctima, y yo creo que eso también la sociedad, desde ese punto de vista, tiene que entender también la vivencia subjetiva, ¿no? No se le puede exigir la misma, el mismo rigor en la expresión, la misma contención en la expresión a quien es un fiscal o un abogado o un periodista que a quien ha sido víctima de una violación, por poner un ejemplo. Es decir, la víctima siempre hay que comprender también esa vivencia subjetiva del delito
demás. Y por otro lado, tal y como manifiestan algunas sentencias, la sentencia de Lezcano Mújica y otras, hay que tener en cuenta también cuál es la imagen previa, es decir, si lo que se está publicando añade de alguna forma descrédito o no. Porque resulta que en este caso, evidentemente, insisto, la aportación del señor Puche es menor en comparación con todo lo que se ha publicado respecto al señor Arroyo y una pequeña muestra de ello, pero creemos que bastante elocuente, consta en autos. En ese sentido, destacar que, como ha dicho el señor Arroyo, en ningún caso, el que se siente tan víctima y tan dolido en su honor, etcétera, etcétera, en ningún caso ha ejercido absolutamente ninguna acción contra ninguno de estos medios de comunicación que le tildan como el mayor estafador hipotecario de España. La ejerce contra el señor Puche y nos parece que la motivación es muy clara, precisamente porque ha sido uno de sus afectados el que ha sido capaz de aglutinar a las víctimas, ¿no? De ponerlas en pie y de conseguir de alguna forma que se vertebraran y reaccionaran y se acabara con los 10 o 15 años de impunidad delictiva del señor Arroyo. Respecto a, finalmente, es decir, se trata fundamentalmente de silenciar a esa. Él ya se ve que en el punto de mira tiene al abogado que le ha plantado cara, a la víctima que le ha plantado cara. Es claramente así, y por eso no le preocupa su honor o su crédito, etcétera, cuando lo publican grandes medios, sino a las personas que han sido capaces de articular una respuesta jurídica frente a él. Eso es lo que le duele y lo que quiere silenciar. Finalmente, decir que en cuanto a las referencias que hay sobre las referencias al letrado de la parte contraria, a las hijas del señor Arroyo o al señor que ha testificado, etcétera, etcétera, no son objeto de este procedimiento. Es decir, son mayores de edad, ellos ya sabrán lo que tienen que hacer, y aquí lo que se juzga únicamente es aquello que afecte en concreto al señor Arroyo, imputado y procesado por numerosas estafas. Respecto a testificar el señor Díaz Rodríguez, decir que es una pena que a veces las cuestiones extraprocesales no se vean en sala, señoría, porque ha sido una escenificación teatral que nada tenía que ver con lo que hemos visto fuera. Es decir, es impresionante cómo al final aquí se finge que no se conocen y cosas así, y cómo hemos vivido una situación. El señor Díaz Rodríguez única y exclusivamente estuvo citado en ese blog puntualmente porque llegó una información escrita, al parecer, sobre su vinculación precisamente con la trama Arroyo. Eso se publicó. Cuando el señor Díaz Rodríguez contactó con el señor Puche, se quitó, sin ninguna extorsión, sin pedirle absolutamente nada. Por supuestísimo, todo eso es absolutamente falso y no se ha acreditado. Sería tan fácil además acreditarlo documentalmente que en lugar de traer al testigo se hubieran aportado los documentos para que viéramos que es verdad esa denuncia y que su señoría había podido tener en cuenta, pero insisto, ha sido una escenificación teatral en toda regla. Por tanto, entendemos que no hay calumnia, sino ejercicio del derecho de denuncia, que hay una notoriedad pública y una imagen ya previa que se debe no al señor Puche, sino a la propia actividad presuntamente delictiva del señor Arroyo y las actuaciones judiciales contra él, y en todo caso que el ánimo no es injurioso, sino de informativo, de alertar a víctimas, de aglutinarlas, de reaccionar frente a esa situación. Por tanto, vamos a pedir una sentencia absolutoria. Juan, ¿quiere manifestar algo? Sí. Póngase el micrófono. Pues nada, pues que yo me considero una víctima desde el principio, y lo único que me he propuesto con el blog y con las publicaciones que hago es pues desacreditar a gente que iba por la vida de hombres de negocio y lo que han hecho es arruinar a su familia, como el testigo que acaban de traer, que es otra persona que está imputada en Tenerife, tiene varios procesos judiciales, ha quitado viviendas a la gente, ha hecho desalojos de viviendas a las bravas, lo tiene denunciado y está en Policía Nacional, y mi trabajo es ese nada más, mi labor es altruista y ya está. Juan, se ríe por aquí, por aquí.